Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. ¿Ustedes han tenido el miedo de perder a su hijo a este mundo tan perverso? Vamos a hablar sobre algunos consejos que nos dan los santos y el catecismo en cómo mantener nuestros hijos en la fe, cómo criar unos santos pequeños. Nosotros como padres no tenemos otra vocación más importante. Primero quería empezar con algo que dijo San José María Escrivá. El matrimonio es para ayudar a las personas casadas a santificarse a sí mismas y a los demás. Por esta razón reciben una gracia especial en el sacramento que Jesucristo instituyó. Aquellos que son llamados al estado matrimonial con la gracia de Dios encontrarán dentro de su estado todo lo que necesitan para ser santos. El estado matrimonial, este sacramento, no es de segunda clase. Muchas veces pensamos que tienes que ser religioso para ser santo, pero Dios llama a la mayoría de nosotros al estado del matrimonio y nos da gracia a través de ese sacramento. Y parte de eso es criar hijos en la fe. Y la primera cosa que quería estudiar y ver que hace falta en muchas familias es la unidad. Es algo que no se ve hoy en día. Muchas veces el mamá va a trabajar, el papá sale a trabajar, los niños van a sus escuelas y casi no se ven. Pasan horas y horas y no se ven. Y puede causar una falta de unidad, porque muchas veces, aun cuando llegan a la casa, hay ciertos miembros de la familia que se suben a su cuarto y cierran la puerta y se ponen a ver su teléfono. No hay unidad, no hay tiempo donde la familia pasa tiempo orando, hasta platicando sobre el día, cosas así. El venerable Papa Pío XII dijo: Dios no creó una familia humana formada por miembros segregados, disociados, mutuamente independientes. No, Él los tendría a todos unidos por el vínculo de amor total hacia Él y la consiguiente dedicación a ayudarse mutuamente para mantener intacto ese vínculo. Yo creo que en tiempos anteriores, hace hasta 20, 30 años, las familias estaban más unidas. Pero hoy, con las escuelas y con el internet, se ha perdido eso mucho. Y eso sería el primer punto. Practican en la familia la unidad. Demuestran el amor el uno hacia el otro. O todos van por su lado y casi no pasan tiempo juntos. El número 2. Enseñar la fe es la responsabilidad de los papas. La educación pública en la mayoría de los lugares es un veneno para el alma. Y tal vez lo que voy a decir en este punto va a sonar hasta radical, pero vivimos en tiempos oscuros y su hijo no va a permanecer en la Iglesia Católica
si no somos proactivos en enseñarles la fe católica. En el Catecismo en 1653 dice: los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. También dice en el párrafo 1657: el hogar es la primera escuela de la vida cristiana y una escuela de enriquecimiento humano. Aquí, en el hogar, se aprende la paciencia y la alegría del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso repetido, y sobre todo el culto divino en la oración y en el ofrecimiento de la propia vida. Si nada más van a misa los domingos y no hablan sobre la fe entre semana, ¿cómo van a aprender la fe? El catecismo nos enseña que son los padres que tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la fe. También dice el catecismo en el párrafo 1666: el hogar cristiano es el lugar donde los niños reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, la casa familiar es llamada con razón la iglesia doméstica, comunidad de gracia y oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos la fe católica? Como ya dije, tenemos que ser proactivos constantemente, como la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, que debe estar en todas partes la palabra de Dios, la fe enseñada en el hogar. Debemos de enseñarles el catecismo, porque así aprenden la fe católica. No es suficiente mandarlos a las clases del catecismo por 1 año, 2 años y ya. No, tiene que ser constante. Los niños pequeños aprenden mucho. Los adolescentes también. De hecho, yo soy maestra de adolescentes y algo que he aprendido, que los adolescentes saben, cuando les das chance, saben pensar profundamente. Tal vez porque tienen tiempo de hacerlo, pero debes de enseñar el catecismo y hablar sobre la fe, dialogar con sus niños, con sus adolescentes de la fe católica. Deben de tener cantos sagrados, cantos gregorianos también en la casa. De hecho, un exorcista con el nombre de el padre Rippinger, él dice que con tan solo poner cantos gregorianos en el trasfondo afecta la disposición del alma del niño. Entonces les reto a tratar eso, a ver si notas un espíritu de tranquilidad si haces eso. Las vidas de los santos también. Los domingos, en lugar de poner una película de lo que sea, pon una película de la vida de los santos. Y algo que a veces va a pasar es que al principio tal vez van a decir, yo no quiero ese tipo de película. Pero vas a ver que ya cuando empiezan a ver la película y ver las vidas de los santos, los sacrificios, que va a captar su atención. Es increíble ver eso. Y también, por último, deben de practicar devociones católicas en el hogar, el rosario. Deben de practicar las oraciones de la mañana y de la noche antes de dormir. Tal vez tienes una devoción que es muy especial para ti. Debes de no solamente hacerlo para ti mismo, pero con tus hijos. También, si tus hijos tienen santos, si ya han hecho sus sacramentos y tienen sus santos patrones, enséñales a tener una devoción
a sus santos particulares. Número 3. Ser papá, mamá y esposo o esposa es una vocación principal. Tu carrera, tu trabajo no es tu vocación principal. San Juan Crisóstomo dijo que todo ocupe un segundo lugar después de que cuidemos de nuestros hijos, de que los eduquemos en la disciplina y la instrucción del Señor. Si desde el principio les enseñamos a amar la verdadera sabiduría, tendrán grandes riquezas y gloria de las que las riquezas pueden proporcionar. Si un niño aprende un oficio o es altamente educado para una profesión lucrativa, todo eso no es nada comparado con el arte del desapego de las riquezas. Si quieres hacer rico a tu hijo, enséñale esto. Es verdaderamente rico el que no desea grandes posesiones ni se rodea de riquezas, pero no necesita nada. No pienses que solo los monjes necesitan aprender la Biblia. Los niños que están a punto de salir al mundo tienen una mayor necesidad del conocimiento de las Escrituras. Y eso se encuentra en sus homilías sobre Efesios. Hay que inculcar en nuestros hijos un amor a nuestra fe. Debemos de hablar sobre la virtud, corregirlos en las áreas donde necesitan ser corregidos. Nuestro trabajo, lo que sea el trabajo, no es lo más importante en nuestra vida. Él también dijo eso. En los niños tenemos un gran encargo comprometido con nosotros. Démosles gran cuidado y hagamos todo lo posible para que el maligno no nos los robe. Pero ahora nuestra práctica es lo contrario de esto. Ponemos todo nuestro cuidado en tener nuestra granja, nuestra casa, en buen estado, y para confiarla a un administrador fiel. Cuidamos de ella un arriero, un alguacil y un acompañante inteligente. Pero no nos preocupamos por lo que es mucho más importante, por una persona a la que podemos confiar a nuestro hijo como el guardián de su moral, aunque esta sea una posesión mucho más valiosa que todas las demás. Es por eso, en efecto, por quien cuidamos tanto de nuestros bienes, cuidamos de nuestras posesiones para nuestros hijos, pero de los niños mismos no nos preocupamos en absoluto. Forma bien el alma de tu hijo y todo lo demás se añadirá en lo sucesivo. Y voy a decir algo que tal vez va a sonar fuerte, pero es mejor que la mamá se queda en casa, especialmente cuando los hijos son pequeños, que ella se vaya a trabajar. Y yo sé que eso no es popular hoy en día, pero es mejor tener menos cosas, menos ingreso y que el alma de tu hijo se salve, que el alma de tu hijo se desarrolla en su fe. Y también voy a decir que es mejor no mandar tu hijo a una escuela pública. Yo sé que estoy hablando de una audiencia que vive en muchas partes del mundo, pero son muy pocas las escuelas buenas, aún escuelas católicas. Si puedes encontrar una buena escuela católica que realmente enseñe la fe y que no entre en la escuela influencias de afuera, estoy hablando de cosas como teléfonos. Tal vez sí, pero
también existe la opción de escuela en casa. Y yo creo que si no hay una escuela católica buena, que puedes enseñar a los hijos en la casa, no tienes que ser una maestra profesional para enseñar a los hijos en la casa. Y lo que sí puedo decir es que si mandas a tu hijo a una escuela pública, especialmente aquí en los Estados Unidos, y no sé dónde viven ustedes, estás casi mandando a tu hijo a la escuela donde hay mucha influencia del mundo. Y sería difícil que ellos no perdieron la fe. Entonces, es una recomendación que primero la mamá se queda en casa con los hijos, especialmente en los primeros años donde se está formando lo delicado, la delicadeza de su alma tan tierno, esos años tan formativos. Y que no solo eso, que como mamá, que desarrollas un amor con ellos, pasando ese tiempo con ellos. Es algo que no hay trabajo en el mundo que vale la pena ir a ese trabajo en lugar de pasar ese tiempo con los hijos. Yo sé que hay excepciones, hay a veces necesidades que sí realmente son necesidades, pero sí es posible que tal vez ganes un poco menos, pero que sí puedes sobrevivir y vivir suficientemente bien, pasar ese tiempo con los hijos, recordando que la vocación principal de los padres no es el trabajo. La vocación principal de los padres es criar a sus hijos en la fe católica. Santa Catalina de Siena dice: no basta con que los padres cristianos alimenten solo el cuerpo de sus hijos. Incluso los animales hacen esto. También deben alimentar sus almas en la gracia, en la virtud y en los santos mandamientos de Dios. Número 4. Tienes que ser vigilante en cuidar el alma de tu hijo. Hay tanta maldad en este mundo. Tenemos que tener cuidado en lo que entra hasta nuestras paredes en la casa. Un niño no debe de tener un teléfono. Estás casi pidiendo problemas que una influencia mala del mundo. Se debe de practicar un poco de precaución en lo que se ve en la televisión. También, por el lado positivo, es de suma importancia tener buenas amistades con otros católicos fieles, porque no solo es quitar lo malo, también tenemos que añadir lo bueno. Y es de mucha ayuda para nuestros hijos si podemos encontrar buenos amigos, otras familias que tienen hijos que tienen las mismas valores de practicar su fe católica. Y así podemos influir en las vidas de nuestros hijos. Y no estoy diciendo que debemos de vivir una vida muy austera y que nunca hagamos nada, porque también es importante tener el gozo en la familia. Pero en la familia podemos practicar ese gozo de la fe católica y también cuidar la inocencia de nuestros hijos. Y es muy, muy difícil encontrar eso en este mundo. Pero sí es posible y sí podemos hacerlo. Y también quería decir, en número 5, que nunca es demasiado tarde. Siempre se puede hacer algo. Porque tal vez alguien está escuchando este video y está pensando: oh, mis niños ya están grandes, ya son adolescentes, ya no hay mucho que puedo hacer. Pero nunca es demasiado tarde. Pensamos en Santa Mónica. Ella rogando toda su vida de adulta por su hijo.
y él no se convierte hasta que es adulto. Siempre podemos orar por nuestros hijos, aun si son grandes. Siempre podemos hacer algo. Si nuestros hijos son pequeños, pues ya podemos implementar lo que vamos aprendiendo. Pero muchos de nosotros nos hicimos católicos ya más grandes y no pudimos hacer eso cuando nuestros hijos eran pequeños. Y si tus hijos ya son grandes y ya eres abuelo, también como abuelo, abuela, hay mucho que puedes hacer para influir en las vidas de tus nietos. Tenemos en la vida Santa Ana, San Joaquín. Puedes pedir la intercesión de ellos. También tenemos la abuela de Timoteo. Y podemos ver ese ejemplo. Entonces, este video es para todos. Los que tienen hijos pequeños, los que tienen familias en una situación difícil. Siempre hay algo que podemos hacer para nuestros hijos. Santa Francés de Chantal dijo: mantén tus ojos en Dios y déjale el hacer a Él. Eso es todo lo que tienes que preocuparte. A veces, aún a pesar de criar nuestros hijos lo mejor que podemos, todavía se desvían, porque tienen su propio libre albedrío. Y me vino a la mente el ejemplo de Santa Matilde. Ella era esposa de un duque que después se hizo emperador. Era reina. Ella era santa. Ella es santa. Y siempre fue conocida por su vida de oración y por su caridad con los pobres. Pero sus hijos eran rebeldes. Sus hijos se peleaban entre sí. Los dos querían ser reyes y hubo muchos problemas con sus hijos. Y la razón que quiero al menos mencionar ese ejemplo es que a veces, aun si haces todo como debes de hacer, a veces de todos modos los hijos se desvían. Y lo que ella terminó haciendo, a sus hijos la botaron del palacio y ella se fue a vivir en un monasterio. Y allí ella ofreció todo lo que sufrió para la conversión de sus hijos. Siempre podemos hacer eso también. Entonces podemos ver que para tener hijos santos no podemos solamente ir a misa los domingos y olvidar de nuestra fe entre semana. Es algo que tenemos que hacer constantemente, todos los días, orando con nuestros hijos, guardándolos, protegiéndolos de influencias de afuera, especialmente cuando son pequeños y no tienen la capacidad de saber bien lo que es bueno y lo que es malo, y ofrecer sacrificios para ellos y demostrar. Tal vez una de las cosas más poderosas que podemos hacer para nuestros hijos es demostrar un amor incondicional hacia ellos. Cuando nos equivocamos, que siempre todos nosotros nos equivocamos, que les decimos a ellos: ¿me disculpas, por favor? Lo siento. Todo ese tipo de cosas es muy bueno. Enseñarles el catecismo, las vidas de los santos. Porque nuestra vocación principal en esta vida no es el trabajo. Es criar a nuestros hijos en la fe católica. Espero que este video ha sido de ayuda. Es más bien para mí, porque yo también soy mamá. Pero quería compartirle con ustedes también. A ver si es de ayuda para ustedes también. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Adiós.